Cuando vamos a jugar un torneo importante, pues a todos nos gusta ganar o al menos hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y para ello necesitamos preparar bien ese torneo. En este vídeo vamos a ver algunos aspectos básicos como pueden ser la logística o la elección del mazo y también algunos aspectos con un nivel de complejidad un poquito más altos como pueden ser algunos suplementos que podemos tomar para mejorar nuestro rendimiento, cómo usar los warnings a nuestro favor o cómo la inteligencia artificial puede mejorar nuestro juego. ¿Qué tal estamos, amigos? Bienvenidos un día más aquí a la casa del comandante y hoy vamos a hablar sobre cómo preparar un torneo de CDH. Estamos hablando de preparar un torneo importante, como pueda ser un nacional, como pueda ser un evento, pues nada, de más de 100 personas, por ejemplo, para obtener los mejores resultados. Entonces, he dividido un poquito este vídeo en varios aspectos, si algunos nos gusta os los podéis saltar y lo que tengo por aquí es lo primero, la elección del mazo, la práctica, el acondicionamiento del mazo. Voy a hablar también de algunos aspectos psicológicos que son muy importantes. Voy a hablar de la logística de un torneo, de qué cosas podemos y tenemos que hacer el día antes del torneo y después también voy a hablar dentro del día del torneo. Como comentaba en la intro, también os voy a dar algunos secretitos, algunos trucos que podéis utilizar para mejorar vuestro rendimiento, incluidos un par de suplementos que desde luego a mí sí que me han funcionado. Y el primer aspecto del que quiero hablar es de la elección del mazo. Cuando te vas a un torneo importante deberías tener un mazo que sea el que quieras jugar, ya sea porque te gusta o ya sea porque eres un jugador especialmente competitivo y lo que quieres es tener el mejor resultado. Dentro del mazo que vas a elegir, pues te tienes que plantear si lo que quieres es armar un mazo 100% meta, o sea, una construcción muy estándar, como puede ser una Blue Farm típica de algún jugador reconocido, por ejemplo Tremnek, o si quieres jugarlo con algunas sorpresitas. Cuando tengas esto bien claro, ya puedes ponerte a construir un mazo lo más sólido que seas capaz. Usa recursos como es mirar mazos por internet. En este canal tienes un montonazo de vídeos en los que hablo de los mejores mazos de algunos torneos. Usa la web de EDH Top 16, usa lo que necesites, pero de primeras intenta construir el mazo lo más sólido posible. ¿Cuándo deberías elegir un mazo para un torneo? Pues al menos 2 o 3 meses antes. Cuanto antes lo elijas, pues mucho mejor, ¿no? Porque vas a tener más tiempo para practicar, vas a tener más tiempo para hacer las modificaciones necesarias y sobre todo vas a tener más tiempo para conocer tu mazo en profundidad. Dentro de estos 2 o 3 meses no te recomiendo que cambies de mazo, es decir, sí que puedes cambiar pues algunas cartas que hay en las 99, pero no te recomiendo que cambies de comandante y tampoco te recomiendo que, aunque mantengas el mismo comandante, cambies radicalmente de mazo. Por ejemplo, una baraja de Kenrith se puede armar en plan turbo con Ad Nauseam y con todas las líneas, o se puede armar muy bichera. Si te has decantado por una versión bichera de Kenrith, pues no te recomiendo que en medio de este proceso cambie radicalmente el mazo. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo a jugar de una manera y la idea es que optimices tu juego en ese estilo, salvo que te esté dando muy malos resultados, obviamente, pero eso ya es un caso aparte. Ya se supone que cuando has elegido el mazo, has elegido un mazo para competir, y si lo que quieres es competir de verdad, ya habrás elegido un mazo fuerte. O si has elegido simplemente un mazo porque te gusta más, como puede ser en mi caso, que siempre prefiero jugar Tymna Thrasios porque es un mazo que conozco bien y porque además es un mazo que me gusta, aunque a lo mejor los resultados estadísticos de Tymna Thrasios no sean tan buenos como por ejemplo los de una Blue Farm, pues lo que hago aún así es construirlo de la mejor manera posible y mantener el estilo de juego que planteo en un principio. Y como último consejo a la hora de elegir tu mazo, una vez ya lo tengas construido, ponte a leer primers. Ponte a leer todo lo que puedas sobre la baraja, apréndete todas las líneas del mazo, ya sea porque las juegues o incluso líneas que no juegues y que jueguen otros jugadores o que sean menos conocidas. ¿Por qué? Porque puede que tengas que darle la vuelta a tu mazo en algún momento, ¿no? Puede que tengas que cambiar alguna carta porque no te funciona, o puede que tengas que cambiar alguna línea porque simplemente quieres sorprender a tus oponentes. El segundo paso en la preparación de un torneo es la práctica del mazo.
ponte a jugar como un loco tu baraja, juégala todo lo que puedas. Además, cuando juegues, intenta jugar lo más claro posible, declara todas tus acciones, porque después el día del torneo vas a jugar como practicas en tu tienda local o en torneos más pequeños, ¿no? Por cierto, otro aspecto importante es jugar algunos torneos pequeños, como digo, en tu tienda local o simplemente de menor tamaño. ¿Por qué? Porque ahí es donde realmente vas a probar bien tu mazo. Y por cierto, un sitio ideal para probar tu mazo en condiciones de torneo es en los torneos que hacemos en nuestro Discord, que son a través de Patreon. Así que hazte Patreon si quieres jugar algún torneillo. Cuando te pongas a practicar tu mazo, pues una cosa que puedes hacer es no rectificar nunca, incluso pedirle a tus oponentes que no te dejen rectificar. Y sin embargo, tú sí que puedes permitir rectificar a tus oponentes. ¿Por qué? Quieres jugar contra oponentes lo más fuerte posibles. Así que dejarles a ellos rectificar es dejar que ellos sean mejores jugadores de lo que son realmente. Mientras que tú vas a jugar estricto y vas a asumir tus errores. Porque el día del torneo no quieres cometer esos errores. Y para no cometerlo tienes que ser consciente de ellos y asumirlos cuando los tengas. En lo que se refiere a jugar tu mazo, pues una cosa que sí que puedes hacer, aparte de jugar presencial, es jugar online. Hay un montón de servidores de Discord a nivel nacional o a nivel internacional donde se puede jugar. Te recomiendo también jugar a nivel internacional porque es un sitio donde puedes practicar tu mazo sin que tus oponentes del día del torneo vayan a ver qué cartas llevas. El tercer paso a la hora de preparar un torneo es el de acondicionar tu mazo. ¿A qué me refiero a esto? Pues de darle los retoques que sean necesarios para que sea un arma de destrucción masiva. Y aquí vamos a tener en cuenta varios factores. Lo primero que tienes que hacer es conocer el meta, tanto el meta en general de CDH, que ahora vivimos en un midrange hell. Por cierto, saqué hace poquito un vídeo hablando del meta del midrange hell en el que estamos jugando ahora mismo, como el meta donde vas a jugar el torneo, ¿no? Pues si es un torneo nacional, ¿qué mazo va a ser el más probable que te encuentres? ¿Qué mazo pues van a jugar los mejores jugadores de tu región? Toda esta información es muy relevante porque te van a permitir adaptar un poquito tu mazo. Otro aspecto importante es conocer bien las reglas del torneo, especialmente aquellas que tienen que ver con las limitaciones de tiempo. Si van a ser rondas de 60 minutos, de 75 minutos, si va a haber turnos extra, si no va a haber turnos extra, cuándo se van a acabar. Esto también te va a ayudar a optimizar tu mazo en función del tiempo que tengas para jugar, ¿no? Desde luego, jugar un mazo lento en un torneo en el que las rondas son de 60 minutos, pues no es lo óptimo. Otro punto que te voy a pedir es que te hagas con una libreta o que por lo menos vayas apuntando tus partidas en tu teléfono. ¿Por qué? Porque vamos a querer tomar datos. Al fin y al cabo, la forma más eficiente de saber cómo mejorar tu mazo, de saber contra qué va mejor, de conocer tus errores, es ir apuntándolos. Vas a querer jugar más de 100 partidas con tu mazo y al final no te vas a acordar de las partidas que has jugado al principio. Así que hazte con una libreta y empieza a tomar notas. ¿Y qué cosas quiero que apuntes en tu libreta? Pues lo primero, la fecha en la que estás jugando la partida. Es bastante habitual que juegues varias partidas en un mismo día, incluso contra los mismos oponentes, contra los mismos mazos, pero tú apunta cada día, cada partida como una entrada separada. Después, los mazos que juegan tus oponentes. Esto pues te va a ayudar un poco a saber contra qué vas mejor y qué vas peor, porque obviamente vas a apuntar las victorias y las derrotas que tengas y sobre todo quién ha ganado en la mesa, para así pues poder preparar un poco el mazo en base a esto, ¿no? También obviamente la posición de la mesa, esto es un dato bastante importante que te recomiendo que apuntes, simplemente apuntando los jugadores o los mazos en orden, pues ya vas a saber la posición de tu mesa. Después quiero que apuntes los mulligans que has hecho. Si te has quedado las primeras 7, las segundas 7, a 6, a 5, a 4, tú apúntalo, porque también esto es un dato que nos va a ayudar un poco a modificar nuestra baraja. Otro dato que a mí me gusta apuntar, y después vamos a hacer un pequeño ejemplo, es cuáles son las mejores cartas que he tenido en esa partida, qué cartas me han sobrado, qué cartas me han molestado en la mano y no las he jugado durante toda la partida, y también qué cartas me hubiera gustado tener, ¿no? Aquí puedes apuntar algunas cartas que aunque no las lleve tu mazo, pues te hubieran sido útiles en esa partida. Puedes apuntar también
también cómo ha sido tu victoria, si es que has ganado, pues qué línea has utilizado, algunos aspectos de la partida que sean relevantes, o también si has perdido, cómo has perdido. A veces pues también hay que apuntar si has perdido por tema de suerte, ¿no? O sea, pasa algunas veces que los oponentes hacen mulligans muy bajos y llega uno que hace tasa cónsul en turno 2 y nada, eso pues es cuestión de suerte también. Eso también, si eres objetivo, deberías apuntarlo. Y por último, y creo que es uno de los aspectos más importantes, los errores propios. Apunta primero si has cometido o no has cometido algún error durante la partida, y después también puedes apuntar cómo solucionarlo. ¿Qué tipo de errores vamos a apuntar? Pues lo primero es si has tenido mistriggers, es decir, si tenías un Rhystic en mesa y te has comido algún trigger o un Smothering Tide. Para eso te pueden ayudar los oponentes al final de la partida. Si tú ya te lo has saltado, pues nada, te lo saltas y mala suerte. Pero al final de la partida puedes comentar con tus oponentes qué tipo de errores has cometido en ese aspecto. Errores, por así decirlo, técnicos. Otro tipo de errores que debes apuntar son los errores de juego. ¿Qué decisiones has tomado mal que te han conducido a perder la partida? Y si el no haberlos cometido te hubieran hecho ganar la partida. Eso es bastante importante que lo apuntes también, porque el tenerlo apuntado te va a ayudar a recordarlo. Y por último, si has tenido algún fallo en las políticas, pues si no has leído bien la mesa, si no has leído a tus oponentes, si has aceptado un trato y al final un oponente pues te la ha colado, ¿no? Si ha sido más listo que tú vendiéndote una cosa que, oye, a lo mejor hasta ha cumplido, pero le ha encontrado el hueco legal al acuerdo que te ha hecho. Pues eso también apúntalo para que no te vuelva a pasar. Con todos los datos que habéis recabado, podéis hacer algo que es muy sencillo, que es meterlos en un Excel y darle a ChatGPT para que os los analice, ¿no? Sabéis que en ChatGPT podéis subir algunos documentos y hacer que ChatGPT pues extraiga algunas conclusiones, y le podéis hacer unas cuantas preguntas, como por ejemplo, ¿qué mazo te gana o contra qué mazo pierdes más frecuentemente? ¿Cuántos mulligans haces de media? Aunque eso también lo puedes calcular directamente en la hoja de Excel. ¿Qué win rate tienes en cada posición? Como digo, también lo puedes calcular en la hoja de Excel, pero si te lo hace ChatGPT, ¿para qué lo vas a hacer tú ya? Puedes también extraer el porcentaje de partidas en las que cometes errores y cuál es tu error más frecuente. Y también puedes pedirle que te diga cómo has ido evolucionando con el tiempo. Esto te puede ayudar a saber qué cartas son más fuertes en tu baraja, cuáles han sido los MVPs, qué cartas deberías sacar, qué tipo de errores cometes con más frecuencia, todo lo que le hemos preguntado. La verdad es que ChatGPT en este aspecto es una herramienta ideal. Siguiente punto importante es la modificación del mazo. Quieres adaptar tu mazo lo máximo posible, quieres que sea lo más fuerte posible, como decía antes, construir un arma de destrucción masiva. ¿Y en base a qué deberías adaptar tu mazo? Pues primero en base a los mulligans. Aquí es cuando puedes decidir meter más tierras, más aceleradores de maná, o a lo mejor todo lo contrario, ¿no? Menos tierras, menos aceleradores de maná o más motores de robo. Según lo que busques en los mulligans, que esto es una cosa que solamente sabes tú, pues puedes modificar el mazo para que sea más fuerte o para relajar un poquito ese aspecto. El mazo también lo puedes modificar en base a sus debilidades, es decir, si sabes contra qué mazos pierdes más frecuentemente, puedes meter cartas para frenarlos, ¿no? Si por ejemplo pierdes muy frecuentemente contra Bluffar, pues a lo mejor está bien meter una Grafdigger's Cage o un Steel Enchantment o alguna carta de este estilo. Otro patrón de debilidades que puedes identificar son aquellas que son específicas de tu mazo. Pues no sé, si juegas una baraja de stacks, a lo mejor lo que necesitas es meter más motores de robo, porque por lo general las barajas de stacks no suelen tener muchos motores de robo. Puedes modificar también tu mazo en base al meta, si conoces bien el meta en el que vas a jugar. Como digo, aparte del meta general del Midrange Hell, que ya hice un vídeo hablando sobre cómo solucionarlo y sobre cómo combatirlo, pues si sabes específicamente qué mazos va a haber con bastante frecuencia en el torneo al que vas, también te puedes preparar contra ellos para tener más opciones de ganar. Puedes modificar también en base a las reglas del torneo, especialmente el tiempo de rondas, y puedes modificar por último el mazo en base a tu experiencia de juego, las anotaciones que has hecho sobre cartas. Si has puesto que alguna carta no te ha servido de nada en varias partidas, pues a lo mejor esa carta la puedes quitar
quitar. O si has puesto que has echado de menos pues alguna carta, también la puedes meter. Este tipo de anotaciones son muy importantes porque al final el mazo lo tienes que jugar tú, se tiene que adaptar a tu estilo de juego y por lo tanto las sensaciones que tengas sobre la baraja son clave para que puedas jugar bien tu mazo. Y hablando de la experiencia de juego, también puedes modificar tu mazo en base pues a algunos errores que cometas con mucha frecuencia, ¿no? Si por ejemplo llevas un Traveling Purse y te lo comes todos los turnos, pues a lo mejor en vez de comértelo y tener una carta muerta ahí en mesa, es mejor que metas otra carta en su lugar. A la hora de modificar tu mazo, te voy a dar un consejo que yo creo que es bastante interesante, que es que escuches solamente a los jugadores muy experimentados. Desde luego a jugadores que sean más expertos que tú, o si tú ya eres un gran jugador, que todo esto ya lo sabrás entonces, pues por lo menos que tengas un grupo cerrado de gente con la que comentes este tipo de aspectos, ¿no? Cómo modificar tu mazo, cómo va a ser el meta, etc. Desde luego que yo evitaría tener muchísimos consejeros para mi mazo y para mi juego, porque al final uno me va a decir una cosa, el otro me va a decir la contraria y me van a liar completamente. Y también si vas a tener algún consejero, pues te pediría que buscaras por lo menos a alguien que te aconseje y que sea experto en ese mazo. Si vas a jugar una baraja de Kinnan y te está asesorando, te está ayudando a alguien que no ha jugado en la puta vida a Kinnan, pues a lo mejor no es la mejor persona para que te ayude a jugar ese mazo. El siguiente punto que quiero tratar son algunos aspectos psicológicos que yo creo que son muy importantes a la hora de preparar un torneo. Lo primero que ya te decía antes es que juegues torneos, ¿no? ¿Por qué? Porque te compensa mucho estar en situaciones de estrés con tu mazo. Pues si llegas a una final, los nervios que puede haber en una final en un torneo pequeño, obviamente no son los mismos, siempre vas a jugar mucho más relajado, pero por lo menos estar en esa situación de estrés es importante para acostumbrarte a lidiar con este tipo de estados mentales que vas a tener durante el juego. También acostúmbrate a jugar sin distracciones, sin tener el teléfono al lado, sin estar hablando con otra mesa. Acostúmbrate a estar 100% concentrado en la partida que estás jugando. Porque el día del torneo, si no estás acostumbrado a estar muy concentrado, pues tampoco lo vas a estar y desde luego que vas a cometer errores y vas a pasar cosas por alto. Así que juega sin distracciones, juega 100% enfocado en la partida. Y ya si puedes permitirte el lujo de jugar durante un día entero, es decir, de la mañana a la tarde, durante 10, 12 horas o las horas que sean necesarias, pues mucho mejor, porque estarás practicando otra cosa que es el mantener la concentración durante mucho tiempo. Otro aspecto psicológico importante es que conozcas el mazo en profundidad, ya hemos hablado de él antes, pero ¿qué tiene de bueno? ¿Qué nos aporta? Es que nos ayuda a estar más tranquilos con la baraja, a estar más confiados, a saber bien qué líneas tenemos que tomar y a tomar mejores decisiones. Otro aspecto que yo trabajaría, aunque no soy un psicólogo, y esto yo creo que sí que tiene que ver más con el trabajo de un psicólogo en sí, es el de lidiar con la frustración. No te puedo dar un consejo sobre cómo lidiar con la frustración porque eso va dentro de cada uno. Lo que sí que te digo es que asumas que esto también a veces es cuestión de suerte. Si uno tiene una mano de Dios y te gana de turno 2 sin poder hacer nada el resto, pues mira, es lo que hay. Y que perder una partida no es el fin del mundo. A veces nos frustra el haber cometido un error. Tenemos que mantener la calma. Cada uno pues sabe y se conoce, o al menos debería, para trabajar este tipo de situaciones. Cometer errores es normal, cometer errores bajo presión es normal, pero lo que no puede hacer desde luego es desconcentrarnos completamente de la partida. Otro aspecto que puedes practicar es el de no acelerarse, el de ser capaz de mantener la calma, también un poco relacionado con el anterior, ¿no? Hay gente que cuando juega pues quiere responder inmediatamente porque le puede la tensión de la partida, no piensa, simplemente quiere ser el primero en responder. Así que esto es algo que tienes que trabajar tú, te pueden ayudar pues tus amigos o la gente con la que sueles jugar, simplemente que te digan que cuando te estás acelerando que te relajes porque eso no te va a beneficiar en un torneo. Puedes tomar malas decisiones, puedes gastar una interacción que iba a estar dispuesto a gastar otro jugador y tú
tú por acelerarte, pues haber gastado esa carta que no deberías. Y desde luego el aspecto más importante del juego en Commander son las políticas, ¿no? Así que practica las políticas. Te aconsejo que practiques mucho las políticas. Acostúmbrate a leer el comportamiento de los oponentes. Si sabes que un jugador cuando se pica a lo mejor es porque tiene la victoria en la mano, pues obviamente aprovéchate de ello. Aprovéchate a leer el nerviosismo en los oponentes, las jugadas, qué cosas están escondiendo, si están muy callados. E intenta sacarles información. Todo lo que son las políticas tienes que practicarlas, y los aspectos psicológicos de estas son fundamentales para jugar bien en Commander. También, por el otro lado, tú eres el que tiene que ser capaz de controlar tus emociones para no dar estas mismas señales a tus oponentes, y sobre todo aprende a desviar la atención. Aprende a que si tú tienes una forma de victoria o tienes más value del que parece en mesa, intenta enfocar la atención que te puedan poner tus oponentes en otro jugador. Si tienes una mesa que sea muy importante y que es algo muy vistoso, pues a lo mejor puedes decir que el jugador de Bluffar lo que tiene son 9 cartas en mano y que seguro que se va a tirar a ganar el turno que viene. Habiendo hablado de todo esto, ahora sí que te quiero aconsejar un suplemento que funciona muy bien cuando vas a preparar un torneo, aunque en general funciona bien para la vida, ¿no? Que es la creatina. No me paga ninguna marca de creatina ni nada de eso, pero es una sustancia que, aparte de utilizar la gente que va al gimnasio para ganar masa muscular, está demostradísimo científicamente que ayuda a nuestras conexiones neuronales y que nos ayuda a tener más cabeza, ¿no? A pensar mejor, con más claridad, a estar concentrados durante más tiempo. Este suplemento, pues no te vale con que lo tomes el día anterior. Es una molécula que, por cierto, nosotros adquirimos cuando comemos carne. Lo que pasa es que en concentraciones muy pequeñas, pues como digo, es una molécula que es natural y que nos va a ayudar a tener una mente más clara, más despejada, y que vamos a tener que consumir durante un tiempo. No tiene ningún tipo de daño sobre el organismo, salvo que consumas una auténtica animalada de creatina al día, pero eso no lo vamos a hacer, no vale la pena. Pero lo que se va haciendo es acumulando en el organismo poco a poco, así que por lo menos un mes antes, si lo que quieres es performar al máximo nivel, puedes empezar a consumir diariamente la creatina. Esto puede parecer una tontería, la verdad es que el cambio que puede producir en ti a la hora de jugar un torneo puede ser mínimo, pero oye, si quieres hilar realmente fino, esto la verdad es que te va a ayudar y va a sumar un poquito más a tu juego y a tu concentración. Y ahora sí, vamos a cambiar de bloque y vamos a hablar de todo lo que es la logística a la hora de irse a un torneo. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Pues inscribirte. Parece una tontería, pero alguno antes de inscribirse ya está haciendo el resto de cosas. Lo primero que te tienes que preocupar es de, en cuanto abran la inscripción o cuando tú ya sepas que te van a dar esos días libres en el trabajo, agarras y te inscribes en el torneo, y una vez hayas pagado ya puedes empezar a planear el resto de cosas. Obviamente lo más evidente es el sitio donde vas a dormir. Yo voy a poner, por ejemplo, que va a ser un hotel, pero a lo mejor va a ser en casa de un amigo o un familiar. Si vas a alquilar una habitación, ten en cuenta la localización, es decir, si estás cerca del torneo, pues no tienes problema. Pero si vas a estar lejos, tienes que tener en cuenta las conexiones, el cómo vas a llegar al lugar del torneo. Si vas a llevar tu coche, ¿cuánto tiempo necesitas para llegar al lugar del torneo? Si tienes que ir en transporte público, ¿qué conexiones tienes? Todo este tipo de aspectos son importantes a la hora de elegir dónde te vas a quedar a dormir. Y también algo que a mí me gusta tener en cuenta es si hay algún supermercado cerca, ¿no? Porque es importante que compres algunas cosas el día antes del torneo para prepararte para la competición. Otro aspecto del que te tienes que preocupar, obviamente, es del transporte o los vuelos. Si vas a ir en avión, si vas a ir en coche, si vas a ir como sea. Lo que sí, cuando llegues al lugar del torneo, que tengas tiempo suficiente para descansar, para dormir bien. Si es en tu ciudad, pues esta parte la verdad es que te importa más bien poco, salvo el tema
de llegar al torneo a tiempo. Más cosas que tienes que preparar. Lo que yo siempre prepararía a nivel de logística, aparte de las cosas típicas como tapete y dados, es un paquete de fundas nuevas. Enfunda tu mazo el día antes o unos pocos días antes del torneo para que no te puedan decir que las fundas están marcadas. Ten fundas de repuesto por si se te rompe alguna. Compra un paquete de fundas antes del torneo y prepárate para llevarlo. Otro error que he visto cometer es el de no llevarse un cargador del teléfono. Esto yo sé que es una tontería, pero esto lo he visto y alguien ha estado teniendo que pedir o teniendo que comprar un cargador por ahí, ¿no? También recomiendo encarecidamente llevar una batería portátil, una batería externa, porque al final un torneo es un día muy largo y probablemente si utilizas tu teléfono para contar las vidas o para lo que sea, pues te va a hacer falta cargarlo, y tener una batería externa es importante y sobre todo llevarla cargada. Y lo último en cuanto a logística que tienes que tener en cuenta, sobre todo si te desplazas fuera de tu ciudad, es el clima en el que vas a ir. No es lo mismo si estás, pues no sé, en un lugar cálido y te vas a mover a un lugar frío, no te compensa agarrarte un resfriado, o todo lo contrario, ¿no? Si vives en un lugar frío y ya llevas ropa de manga larga y vas a jugar a un lugar cálido. El clima es un aspecto importante, especialmente si estás en Europa y a lo mejor vas a jugar a un país en el que está nevado, o en Latinoamérica puede ser perfectamente lo mismo. Alto, alto, alto. Es el momento de hablar de nuestro Patreon. Si estás montando una baraja y no quieres gastar el dinero en cartas que después van a ser completamente inútiles, o si ya tienes una y quieres simplemente que te ayude a mejorarla y a que funcione mejor, pues yo mismo te puedo ayudar. Además, también si te haces zen en nuestro Patreon, tendrás mentorías personalizadas conmigo en las que te ayudaré a mejorar mucho tu juego y te voy a enseñar un montón de estrategias que te van a ayudar a ganar mucho más. Eso sí, si juegas solo para divertirte, pues desde luego que no lo necesitas, pero si lo que quieres es ser más efectivo en tu juego, hazte zen en nuestro Patreon. También, por supuesto, aparecerás en los agradecimientos de los vídeos si te unes a nuestro Patreon. El link está abajo en la descripción. Y ya te digo que llevo 30 años en esto de las cartas, así que sé de lo que hablo. Y ya por último, agradecer a Card Market, que es nuestro patrocinador y es el mejor sitio que hay en Europa para comprar cartas. ¡Continuamos! Y vamos ya a aquellas cosas que yo haría para preparar un torneo justo el día antes, cuando ya tenemos todo el resto de asuntos arreglados. El día antes del torneo, ¿qué es lo que haría? Si puedo, visitar el lugar del torneo para saber bien cómo llegar hasta él, para saber cómo es, dónde se va a celebrar, en qué habitación, si por ejemplo es un hotel, o en qué salón, dónde va a estar la mesa de la inscripción, ver un poco los alrededores, si hay sitios para comer, si vamos a poder comprar agua allí si la necesitamos. Todo este tipo de aspectos son importantes y por eso recomiendo mucho ver el sitio del torneo el día antes. También el día antes, pues te recomiendo que te airees un poco, ¿no? Que si llegas de un vuelo o si llegas de muchas horas en coche, si puedes, pues date un paseo, airéate un poco, estira las piernas, porque también te va a ayudar a descansar. Eso sí, si puedes, evita el alcohol por completo. El alcohol no ayuda nada a jugar. No hay ninguna cantidad que sea buena el día antes de un torneo. Obviamente, si vas con amigos y te tomas una cerveza, pues tampoco es lo peor que puedes hacer. Pero si quieres ya hilar fino, desde luego, evita el alcohol. Por supuesto, ten tu mochila preparada. Ten tu mazo, ten tu material adicional como fundas, tapete, tus dados, las cosas que vayas a necesitar. Y desde luego te recomiendo que lleves agua siempre encima en tu mochila. A veces vas a tener sed durante una partida. Llévate una botellita contigo para jugar el torneo. Lo mismo que el agua, por supuesto, te puedes llevar algo de comida. Eso sí, algo ligerito. No me seas animal y te lleves ahí una tableta de chocolate y te la zampes como un gorrino justo después de acabar la primera ronda. También prepara las alarmas, el despertador, como le quieras llamar. No te pongas una, ponte 2 o 3. Asegúrate de que te vas a despertar al día siguiente y sobre todo póntelas con tiempo. Y hablando de dormir, por supuesto, acuéstate temprano, ¿no? Y aquí es donde te voy a aconsejar un segundo suplemento que está muy estudiado, que es una sustancia que produce el cuerpo de forma natural, que es la melatonina. La venden en pastillas. Esto ayuda a dormir y a tener un sueño de calidad y descansar
el día antes del torneo es fundamental, es clave para que tu cerebro esté lo más fresco posible al día siguiente. Podéis buscar por internet, como digo, vídeos sobre la melatonina y no vais a encontrar una mala palabra sobre este suplemento. Y ya por último, el día antes, acuérdate de cargar tu teléfono y también tu batería portátil si es que la llevas. Tener el teléfono cargado puede ser muy importante. Mañana siguiente llegamos al día del torneo. Lo primero es despertarnos y levantarnos con tiempo. No te quedes holgazaneando en la cama. Yo sé que dormir cuando estás fuera, probablemente una cama que no es la tuya, pues no es lo más cómodo, pero procura levantarte con tiempo. Después, tómate un desayuno, eso sí, un desayuno ligero. No vayas con el estómago petado de haberte comido, pues yo que sé, 3 huevos fritos, 5 lonchas de bacon, 8 tostadas y 4 croissants. Si vas con el estómago muy lleno, desde luego que no vas a jugar cómodo y vas a estar pensando más en tu barriga que en tu mano. Una vez has desayunado, te has lavado los dientes, te has vestido, te has duchado, has hecho todo lo que tienes que hacer, pues procura llegar al evento con tiempo, ¿no? Llega al sitio del torneo con el máximo tiempo posible dentro de lo que sea razonable. Es cierto que los eventos nunca empiezan puntuales, o es muy raro que empiecen puntuales, pero tú por si acaso llega a tiempo. Una vez allí, pues confirma tu inscripción. Te vas a la mesa y miras si estás inscrito o si tienes que hacer algo más. Si has subido tu lista, si no tienes que subir tu lista, pues ya nada, pero comprueba todo lo que sea necesario antes de empezar el evento. Y justo antes de empezar el torneo también te quiero hablar de lo que yo llamo el triángulo del rendimiento mental, ¿no? Que son 3 hábitos, 3 cosas que puedes hacer para estar lo más despejado posible y para poder descansar la cabeza entre partida y partida. Lo primero es la hidratación. Hablábamos antes de llevar una botella de agua. El cerebro no funciona bien si le falta agua. La deshidratación es una fuente constante de desconcentración. Un cerebro bien hidratado va a funcionar mejor y te va a ayudar a jugar mejor. Así que bebe agua, vete dándole sorbitos, rellena tu agua cuando sea necesario, ten agua siempre suficiente y agua siempre a mano. Y si entre ronda y ronda tienes que hacer un pipí porque has bebido demasiado agua, pues no pasa nada. Mejor hacer un pipí que estar deshidratado. El segundo aspecto, pues algo de alimentación entre rondas. Generalmente recomiendo los hidratos de carbono de lenta absorción. ¿Y qué viene a ser eso? ¿Chocolate? ¿Azúcar a saco? No. Este tipo de cosas que son muy dulces te van a dar un subidón y después un bajón muy grandes. Mejor, pues si quieres ya ir al extremo, llevarte pues un tupper de arroz, ¿no? Que te va a aguantar y se va a ir soltando poco a poco, pero si no, desde luego un plátano, una manzana, una fruta así que no sea muy dulce, te van a ayudar también a tener tu cerebro siempre bien nutrido de azúcar. Y el último vértice de este triángulo del rendimiento mental es airearse, salir fuera. Generalmente las salas donde se hacen los torneos están muy cargadas, está el ambiente siempre muy saturado. Procura estar fuera entre ronda y ronda. Procura que te dé el aire y procura relajarte, hablar con tus amigos o simplemente darte un mini paseo. Eso sí, controla el tiempo de cuándo va a empezar la siguiente ronda. Y ahora sí, llegamos al torneo y vamos a sentarnos en la mesa. Estamos durante el torneo. Últimos aspectos para la preparación de un torneo. Aunque estas cosas que te voy a contar ya se hacen mientras estás jugando, son cosas que te debes preparar en casa. Saber si las quieres hacer o no las quieres hacer. Lo primero es que llegues temprano siempre a la mesa. Esto yo creo que no tiene ninguna duda. Estate muy atento a cuándo salen las rondas, a cuándo empieza la ronda siguiente y así podrás llegar temprano. Alguna vez he visto a algún jugador que no ha llegado y lo han descalificado de esa mesa y esa mesa se ha quedado con 3 jugadores simplemente porque un jugador ha llegado tarde. Lo segundo, sé cordial con tus oponentes. Salúdalos, dales la mano, deséales lo mejor en la partida, estate de buen humor con ellos. El caerles bien a tus oponentes, especialmente si no los conoces, pues te va a ayudar a que te vean con mejores ojos a la hora de hacer políticas, a la hora de hacer tratos, de negociar, de ese tipo de cosas. Y aunque seas majo, pues siempre corta y baraja el mazo de tus oponentes. No quieres que te hagan trampas.
Y la verdad es que, aunque no haya muchos tramposos en Magic, los que hay pues siempre llaman mucho la atención, ¿no? Estate atento, vigila sus actitudes. Hubo un caso en Barcelona de un jugador que se guardaba cartas en la sudadera, en el bolsillo de la sudadera, y que lo llamaron el señor Doraemon, ¿no? Porque hacía ese tipo de trampas. Así que estate atento a tus oponentes y corta y baraja siempre el mazo de tus oponentes, ya sea al principio de la partida, pero también en medio de la partida cuando se hagan un tutor. Otro consejo es que llames al árbitro para cualquier duda, ya sea alguna interacción que no entiendas bien, alguna regla que un oponente te esté explicando, tú no sabes la experiencia que tienen tus oponentes, tú no sabes si te están intentando engañar. Si tú tienes alguna duda, llama al árbitro, no te creas a la gente, no te creas lo que te digan siempre. Y también, pues si no sabes algo sobre tus propias cartas, cómo interactúan con las de tus rivales, pues no dudes en preguntárselo porque no pierdes nada. Otra cosa que tienes que tener bien aprendida son esas situaciones en las que debes pactar empate, porque a lo mejor te pones en una situación de kingsmaking, ¿no? Tú, cuando llegues a un punto en el que vayas a hacer kingsmaking, si contrarrestas a uno porque sabes que te va a ganar el siguiente, aprende bien cómo manejar la situación para decirle al jugador primero que va a ganar: oye, hagas lo que hagas, si te tiras te contrarresto, así que mejor pacta un empate. Y a los otros dos jugadores, pues un poco exactamente lo mismo. Si no pactáis empate, hago que este jugador gane. A nadie le interesa perder, siempre es mejor un empate. Así que este tipo de situaciones tenlas bien entrenadas de antes y date cuenta si se van a producir en una partida tuya, porque puedes rascar un punto donde no ibas a rascar ninguno. Otro tema que quiero hablar, que puede ser un poco controvertido, es el tema de romper pactos. Si haces un pacto con un jugador, ya no hablo de pacto de empate, sino el decir: déjame entrar esto, que no me voy a buscar esto, y al final te lo buscas, ¿no? O sea, engañar a tus oponentes con las políticas, ¿vale? Esto es parte de las políticas, pero sé consciente de que esto pues te va a dar un mal nombre. Si estás en la final de un torneo, pues hombre, a lo mejor no te importa. Yo personalmente, por mi estilo de juego, pues no lo hago. Pero aún así puede ser parte de tu estrategia, y si te hace ganar, a lo mejor te llevas un Time Twister para casa o una carta muy cara y te compensa, ¿no? También te digo una cosa: si un oponente te hace un pacto de este estilo, muchas veces, sobre todo si no lo conoces, no deberías aceptar. O sea, si tienes el counter y se va a jugar una carta que es potencialmente peligrosa, no aceptes un pacto. Tú tira el counter o pregunta a un oponente. No recomiendo que creas a la gente que no conoces. Juega lo mejor posible y lo que te dé más probabilidades de victoria para ti. Y ya por último, dentro de la partida hay una cosa que a mí no me gusta hacer especialmente, que es el tema de forzar las reglas, ¿no? Llevar las reglas al extremo. Y la verdad es que esto solamente se lo recomiendo a jugadores ya con mucha experiencia. Una de las cosas que puedes hacer es forzar warnings. ¿Por qué? Porque a muchos oponentes les puede poner nerviosos que les pongan un warning. ¿Cuándo fuerzas un warning? Pues por ejemplo, si un oponente se olvida un trigger que es obligatorio, tú llamas al árbitro y le dices: mira, este oponente, este jugador se está olvidando de esto y esto es un estado de la mesa, mi obligación es recordártelo, y se lo dices al árbitro para que le pongan un warning. Ya a lo mejor eso desmoraliza a ese jugador o simplemente le mete más presión para que cometa errores. ¿Está muy bonito? Pues no, no está muy bonito. ¿Lo he visto hacer? Pues sí. Por ejemplo, en el Mundial de CDH de Copenhague del 2022, me acuerdo un jugador que llamó al árbitro porque otro jugador de Quina no barajó las cartas que puso abajo. Y en efecto, como hay que ponerlas en orden aleatorio, pues a ese jugador de Quina le pusieron un warning. También puedes aceptar warnings para ganar una partida. Te voy a poner otro ejemplo. Un jugador se juega un pacto de negación y en su turno se olvida de pagarlo. Tú puedes estar callado hasta que gaste el maná. Y una vez gaste el maná, levantas la mano, llamas al árbitro y le dices: este jugador se ha olvidado de pagar el pacto. Todos los jugadores de la mesa recibiréis un warning. ¿Por qué? Por no estar atentos al estado de la mesa. Y después de eso, lo que pasará es que el trigger del pacto se pondrá en la pila. El jugador no podrá pagarlo y ese jugador perderá. Tú has aceptado un warning a cambio de deshacerte de un rival de forma sencilla. Como digo, está un poco feo, pero oye, son reglas que tú puedes aprovechar. Hace años le escuché decir a un jugador profesional
que si realmente no te aprovechabas al máximo los 2 warnings que tienes antes de que te descalifiquen, es que no estás jugando realmente competitivo. Otra cosa durante la partida que puedes hacer es usar el tiempo a tu favor, ya sea consumiéndolo, pensando un poquito más largo, hablando con los oponentes, o a veces también intentar denegárselo a los oponentes. Pues como metiéndoles prisa, llamando al árbitro para que le den prisa a ese jugador, porque a lo mejor se está tomando demasiado tiempo. A lo mejor tiene una mano con la que puede ganar, pero tiene que pensar la línea con calma, ¿no? Tú, si llamas al árbitro, le vas a poner un poquito de presión, el árbitro le va a decir que se apure y a partir de ahí pues puedes sacar este tipo de ventaja aprovechando estas reglas que a lo mejor como digo, está un poco feo, pero oye, para el que quiera jugar a tope, pues ahí están. Y ya la última explotación de las reglas, por así decirlo, es charlar constantemente cuando tus oponentes están pensando. Es lícito que un jugador te diga que no le hables mientras está pensando y dejarle pensar pues unos momentos, pero lo que sí que puedes hacer es hablar con el resto de jugadores de la mesa, hacer un ruido constante para que ese jugador pues se desconcentre o le cueste un poquito más pensar. Esto pues un oponente no te lo puede rebatir porque al final esto es un juego de 4 y tú tienes derecho a hablar con el resto de jugadores y comentar la situación de la partida o comentar cualquier otra cosa, pero el ir haciendo ruido para que un jugador se desconcentre, pues es una cosa que puedes hacer. Aprovecharte de estas reglas está un poco en tu mano. La verdad es que si vas a hacer este tipo de cosas, especialmente el tema de jugar con los warnings, de ser muy estricto con los triggers, yo lo avisaría antes de empezar la partida. Es decir, mira, vamos a jugar estrictamente, cualquier fallo se llama al árbitro y el que se lleve un warning, se lleva un warning. Un poco también para poder cubrirte las espaldas y que el resto de jugadores no te agarren tirria y no te hagan más focus del necesario. Estos han sido mis consejos a la hora de preparar un torneo. La verdad es que tienes muchísima información, tienes una forma muy buena sobre cómo estructurar tu viaje, sobre cómo preparar tu mazo, qué hacer el día antes del torneo y el propio día del torneo, incluso mientras estás jugando, ¿no? ¿Qué tipo de jugador quieres ser? ¿Quieres ser nice o quieres ser culo duro aprovechando al máximo las reglas? También te he dado sitios de donde puedes sacar información. Y una cosa que sí que te quiero recordar, que lo he comentado antes, es el vídeo que hice sobre el meta en el que estamos viviendo ahora mismo, que es el Midrange Hell. Te dejo el vídeo por aquí. Y si no estás suscrito al canal, pues dale a este botoncito de aquí que es para suscribirse. Así que nada, dicho, el comandante se despide hasta la próxima emisión y mucha suerte en vuestro torneo.